Todo comenzó como un simple juego. Soy un hombre viudo, padre de una adolescente de 16 años. Desde que su madre murió, la casa se volvió un espacio pesado y silencioso. Ella se refugiaba en sus clases, en su celular, en la música que la mantiene aislada. Yo, por mi parte, encontré un pasatiempo enfermo: entrar a la dark web para husmear en cámaras de seguridad privadas. No lo hice por necesidad, lo hice por ese morbo que te empuja a mirar lo prohibido. Una noche encontré una página extraña, manejada por hackers anónimos. Vulneraban sistemas y ofrecían un catálogo interminable de cámaras, casas, oficinas, negocios, baños, incluso laptops y celulares. Cientos de vidas expuestas en tiempo real. Al principio me pareció casi divertido. Elegía una cámara al azar y me volvía un espectador invisible. Vi cocinas, salas, mascotas caminando, parejas discutiendo, ancianos dormidos frente al televisor. Nada extraordinario, pero había algo hipnótico en mirar sin ser visto. Con el tiempo descubrí que las cámaras estaban organizadas por zonas, delegaciones, colonias, calles específicas. La tentación fue inmediata. ¿Y si el servicio llegaba hasta mi propia colonia? Así que lo hice. Y fue en ese momento cuando el juego dejó de ser un pasatiempo. Un pensamiento me golpeó. ¿Y si alguien también me estaba mirando a mí? ¿Podría ser desde la cámara de mi laptop? ¿O desde las del edificio? Tapé la cámara con un pedazo de cinta. Respiré hondo y seguí explorando. Y entonces lo vi. Abrí una cámara y el frío me recorrió el cuerpo. Era mi propia casa. Más específico aún, la cámara del pasillo, justo frente a la habitación de mi hija. Ella estaba ahí adentro, dormida, ajena a que alguien, yo mismo, y tal vez cientos más, la estábamos observando. Al amanecer le conté que había visto a alguien fuera de su cuarto. No le dije que había entrado a esas páginas, ni que yo mismo había visto todo como un voyerista. Nunca le diría que su padre era un pervertido. Decidí alejarme lo más posible de la tecnología. Mi hija no quiso hacerlo. Sigue pegada a sus redes sociales, a su música, a ese mundo donde cree encontrar refugio. Yo, en cambio, me quedé con un solo celular, al que le rompí la cámara con un clavo y un martillo, convencido de que así estaría a salvo. Pero una noche recibí un mensaje de texto desde un número privado. Dudé en abrirlo, hasta que la curiosidad me venció. Era un enlace a un sitio en la dark web. No pude resistirme y di clic. Lo que apareció me dejó helado. El sitio mostraba en grande el nombre completo de mi hija, su edad, sus redes sociales, hasta la dirección de su escuela. Debajo, carpetas ordenadas como un catálogo de mercancía. Escuela, cocina, recámara. Dentro había fotos y videos de ella en cada momento cotidiano, todas recientes, todas tomadas sin que lo notáramos. Y al final, el golpe más brutal: un video en vivo de mi hija durmiendo en su habitación. La
cámara se movía despacio, demasiado cerca, como si alguien respirara justo al lado de su cama. Me quedé paralizado, con el corazón desbocado y el estómago revuelto, entendiendo que no había escapatoria. No existe la privacidad. No existe la seguridad. La intimidad de un adolescente puede ser arrancada, diseccionada y ofrecida como entretenimiento para hombres ocultos tras una pantalla. Cada foto, cada video, cada momento íntimo es convertido en mercancía. No importa cuánto luches por esconderte, cuando te atreves a mirar, aceptas el pacto. Tú observas y ellos te observan a ti. Esta noche te contaré 3 historias reales, terribles, que ocurrieron en los rincones más oscuros y prohibidos de Internet. Apaga las luces, sube el volumen y disfruta de este episodio siniestro. Contacto. Desde niño, fui fanático del fenómeno no humano. Busqué pruebas de su existencia durante años, hasta que esa obsesión me llevó a la dark web. Ahí encontré foros repletos de historias, pero una en particular me heló la sangre. No sé si me atrapó por lo increíble o por el temor de que fuera real. Descargué el archivo de texto y desde entonces no dejo de pensar en él. El relato era sobre un chico, Adrián Morales, hijo único de una familia adinerada, con padres siempre ausentes, viajando o sosteniendo un matrimonio roto. Creció solo. Desde pequeño entendió que el dinero podía comprar todo, menos lo que más necesitaba: atención. Era tímido, sin amigos, con una obsesión que lo consumía: los ovnis. Acumulaba revistas, VHS, archivos viejos. Creía que algún día hallaría la prueba definitiva que lo rescatara de su vacío. Cuando agotó la red común, dio el siguiente paso: la dark web. Ahí encontró fotos granuladas de cadáveres deformes que supuestamente eran extraterrestres, documentos con sellos borrados, videos de luces imposibles. Todo eso se volvió su adicción. En ese submundo conoció a un usuario, Valiant. No repetía datos reciclados. Hablaba con seguridad, como alguien que sabe demasiado. Adrián se obsesionó con esas charlas. Durante semanas hablaron de naves, contactos, tecnología. Hasta que una madrugada, Valiant lo soltó sin rodeos. No soy de aquí. El corazón de Adrián se aceleró. Había esperado toda su vida escuchar esas palabras. Provengo de una realidad distinta. El supuesto extraterrestre lo invitó a viajar con él, ver otros mundos, huir de la podredumbre humana. Para un chico ignorado, aislado, sin raíces, era la promesa perfecta. Aceptó.
Valiant le dio coordenadas que lo llevarían al punto de encuentro. Un lugar seguro. Un parque. La cita estaba pactada a las 3 de la madrugada. Esa noche, Adrián caminó por calles desiertas. El aire helado lo hacía temblar, pero la emoción lo mantenía firme. El parque estaba cubierto por niebla espesa. Parecía un escenario onírico. Al llegar, caminó hacia el punto indicado, esperando ver la nave. Entonces, desde la bruma, surgió una silueta alta, rígida, casi humana. Adrián entrecerró los ojos, tratando de enfocar a la presencia que se acercaba a él. De pronto, sintió un pinchazo en el cuello. Ardor, oscuridad. Despertó con dolor en la cabeza. Luces incandescentes le quemaban la vista. Escuchó el clic de una cámara enfocándolo. Estaba atado a una silla de hierro, desnudo, con cables en el pecho conectados a un monitor que marcaba su ritmo cardíaco. A su alrededor, hombres vestidos de negro, con máscaras lisas, sin facciones. Le arrancaron la cinta de la boca. Adrián gritó: ¡Suéltenme! Nadie respondió. Un sujeto con una cámara en mano lo golpeó en la mandíbula. El entorno lo reveló todo. Paredes manchadas de óxido, humedad, cámaras en cada esquina, una mesa metálica con herramientas quirúrgicas, taladros, pinzas, un soplete. No era un contacto extraterrestre, era un rodaje clandestino. Y él era la presa. Una voz distorsionada tronó desde un altavoz. Cámara 1, lista. Cámara 2, lista. Que comience el espectáculo. Un hombre con guantes le levantó el rostro y con un bisturí le abrió una línea en la mejilla. Adrián chilló. Los demás permanecieron indiferentes. Otro conectó cables pelados a los electrodos de su pecho. En un instante, una descarga brutal lo recorrió de pies a cabeza. Sus músculos se contrajeron con tal violencia que las venas se le marcaron en el cuello. Los dedos se le doblaron hacia atrás y la mandíbula se cerró de golpe, mordiéndose la lengua. La sangre le llenó la boca y borbotones espesos se le escaparon por las comisuras. El olor a carne chamuscada impregnó el aire mientras su cuerpo se sacudía sin control. La cámara captaba cada espasmo. El taladro rugió frente a su rodilla. El zumbido constante se volvió insoportable hasta que la broca tocó la piel. La carne se abrió al instante con un chasquido húmedo. El hueso resistió un segundo, luego se partió con un crujido seco y contundente. Adrián gritó hasta desgarrarse la garganta. Su pierna se sacudía sin control, atrapada por las correas. La sangre salió a presión, espesa, manchando el suelo y salpicando la cámara más cercana. El olor metálico llenó el cuarto. El dolor era tan violento que su estómago se vació de golpe. Vomitó sobre su pecho y sus piernas, mezclando bilis con sangre. El líquido le corría por el torso mientras jadeaba, casi sin aire. Nadie reaccionó. Los enmascarados siguieron grabando cada detalle.
imperturbables. Lo entendió tarde. Nunca fue elegido por un ser de otro mundo. Fue cazado por depredadores humanos que usan las promesas como anzuelo. Pero el desfile de tormentos no se detuvo. Uñas arrancadas, quemaduras de soplete, cortes que lo obligaban a mirar directo al lente. Querían cada segundo de su dolor. Después de horas, un cuchillo se apoyó sobre su cuello. El camarógrafo hizo zoom. La hoja se deslizó lentamente. Primero cortó piel, luego tendones, hasta abrir paso a una corriente espesa de sangre que chorreó sobre su pecho. Adrián intentó respirar, pero solo emitió un sonido gorgoteante. Sus ojos se desorbitaron, buscando ayuda, que nunca llegó. El cuchillo avanzó firme, sin pausa, hasta que su cabeza cayó hacia un costado. Aún con los ojos abiertos, fijos en la cámara, que no dejó de grabar ni un segundo. El altavoz rugió. ¡Corte! Las luces se apagaron. Solo quedó el cuerpo inerte y el zumbido de las cámaras. Adrián Morales nunca apareció en las noticias. Sus padres jamás denunciaron su ausencia. El mundo siguió igual. Pero en algún rincón oculto de la red, su martirio se vendió como espectáculo. Y quienes lo vieron pagaron por repetirlo una y otra vez. A pocos metros, en una sala, un hombre de traje estaba en silencio. Frente a él, varias pantallas reproducían los últimos minutos de varias víctimas. Entre estas, Adrián. Su rostro desencajado, el cuchillo hundiéndose, la sangre desbordándose sin control. El zumbido de los ventiladores llenaba el cuarto, mezclándose con los jadeos grabados en las cintas. El hombre no apartó la vista, ni siquiera pestañeó. Sus dedos se movieron lentos sobre el teclado de una laptop abierta en el foro oculto. Un destello de satisfacción cruzó su rostro. La presa estaba en línea. Con absoluta frialdad escribió: Hola, soy Valiant y no soy de este planeta. Mystery Box. Luis estaba solo en casa. Sus padres habían salido de viaje a Europa por varias semanas y él aprovechó esa soledad para experimentar con lo prohibido. Había leído cientos de historias en foros ocultos de la dark web, historias sobre mystery boxes, paquetes que llegaban a tu puerta, enviados desde quién sabe dónde, con objetos imposibles de encontrar en la vida diaria. La mayoría eran basura: muñecos viejos, juguetes oxidados, ropa usada. Pero otros usuarios juraban haber recibido cosas perturbadoras: uñas humanas, fotografías ensangrentadas, armas pequeñas con rastros de uso, o incluso zapatitos pequeños. El morbo pudo más. Pagó $500 en criptomonedas a un vendedor que no mostraba calificaciones, solo un nombre extraño: Bone Collector.
El mensaje de confirmación fue seco. En 7 días tendrás tu caja. No intentes rastrear el envío. Durante una semana, vivió con la ansiedad en el pecho. Cada sonido en la puerta lo hacía brincar. Cuando por fin llegó, lo que encontró fue un paquete común. Una caja de cartón sin logos, con su nombre escrito a mano en un papel pegado. El cartón estaba húmedo en una esquina y desprendía un olor metálico que lo obligó a taparse la nariz. La llevó a su habitación, cerró con llave y encendió su celular para grabar el unboxing. Una lámpara iluminaba el cuarto. Con un cúter abrió la caja y encontró varias bolsas de plástico selladas con cinta negra. La primera bolsa contenía un manojo de fotografías impresas en un papel barato. Una mujer joven dormida en una cama, cocinando, caminando en un parque. Y en la última imagen, su rostro, pálido, seco, como una momia con los ojos abiertos. Luis sintió un vacío en el estómago, intentando convencerse de que aquello era un montaje. En la segunda bolsa había un celular encendido, con un solo video en la galería. Con manos temblorosas lo abrió. No tenía audio. La pantalla mostró a la misma mujer de las fotos. Estaba en una habitación pequeña. Parecía gritar mientras alguien la grababa. La cámara se inclinó, quedando en ángulo hacia una puerta entreabierta. Entonces, sucedió algo que Luis jamás había imaginado. De la puerta emergió una figura oscura, más sombra que cuerpo, humanoide, con una cabeza grande y el cuerpo delgado. La criatura avanzó lentamente hacia la mujer, arrastrándose. No tenía rostro, o al menos no era visible con la calidad de la cámara. Conforme se acercaba, hacía que ella se marchitara. Su piel se pegaba a los huesos. Sus brazos se adelgazaban como ramas secas. Sus ojos se hundían en la calavera. La mujer chillaba mientras esa cosa se acercaba. Esa entidad que parecía absorber su vida con solo estar cerca. En cuestión de segundos, la víctima quedó inmóvil, consumida, reducida a un cuerpo que parecía momificado. Luis pausó el video de golpe, con los ojos desorbitados. No podía respirar. Aquello no era un simple crimen. Había visto algo imposible de explicar, algo sobrenatural que no debía existir. En la tercera bolsa, encontró un mechón de cabello pegajoso, con coágulos oscuros que olían a putrefacción. Lo arrojó al suelo con repulsión. Estaba a punto de dejarlo todo, cuando notó un sobre al fondo de la caja. Lo abrió con manos sudorosas. Dentro había una hoja con letras rojas y un mensaje breve. Ahora es tu turno. Mira detrás de ti. El corazón le golpeó con fuerza. Giró la cabeza. Nada. El silencio era absoluto. Se quedó jadeando, intentando convencerse de que era una broma enferma. Pero en ese momento, observó que detrás de él, en su habitación, había un detalle inquietante que antes había pasado por alto. La puerta de su closet era extrañamente parecida a la que aparecía en el video. Con un miedo visceral, se acercó al closet y abrió la puerta. Estaba vacío.
Pero el terror que le generó esa coincidencia no le permitió dormir. Y fue entonces, en ese momento de insomnio, cuando el timbre sonó. Eran las 4 de la mañana y el timbre de la casa sonaba una y otra vez, no con desesperación, sino con una firmeza calculada que helaba la sangre. Luis se sabía completamente solo. Sus padres habían salido de viaje a Europa hace varios días y había aprovechado esa soledad para pedir la caja maldita. Ahora, el miedo lo dominaba. Intentó llamar a la policía, pero su celular estaba descargado, muerto, inútil en sus manos. El terror lo paralizó. El timbre volvió a sonar. Caminó temblando hasta la puerta. Se asomó por la mirilla. No había nadie, pero en el suelo lo esperaba otra caja de cartón, más pequeña, húmeda. La tomó con esfuerzo y la metió a la casa. El corazón le martillaba el pecho. Tragó saliva. El sudor le corría por la frente. No sabía si abrir la caja o huir, pero la curiosidad fue más fuerte. Así que la abrió. Dentro encontró fotografías de sí mismo, durmiendo en su cama, haciendo la tarea, incluso en la escuela. Imágenes que alguien había tomado sin que él lo notara jamás. El horror lo invadió. La certeza de que lo habían estado observando todo el tiempo. Y antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco en la nuca lo derribó. Despertó en su habitación, atado, con la cabeza latiendo de dolor. Frente a él había una figura vestida de negro, con el rostro cubierto, guantes y gogles. El desconocido sostenía una cámara de video y lo grababa en silencio. Luis apenas alcanzó a gritar cuando la cámara apuntó hacia la puerta del closet. Él sabía lo que iba a suceder. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Un chillido extraño, mezclado con un zumbido grave, llenó rápidamente la habitación. De la oscuridad se arrastró una figura humanoide, deformada, imposible de describir con palabras. Con cada movimiento, Luis sintió un dolor insoportable recorrerle los nervios, como si le arrancaran la energía vital fibra por fibra. Su piel se pegaba a los huesos, sus músculos se debilitaban, su respiración se volvió un jadeo quebrado. Podía sentir cómo esa criatura le estaba absorbiendo la vida, dejando su cuerpo marchito, seco, reducido a un cascarón. La persona que sostenía la cámara no dejó de grabar hasta que Luis estaba totalmente consumido. La criatura saciada regresó a la oscuridad del closet. El sujeto anónimo detuvo la grabación. Cerró la puerta del closet. Tomó una fotografía del rostro seco de Luis y se alejó. Ahora, en algún rincón oculto de la dark web, alguien paga para recibir una nueva Mystery Box. Historia de amor.
Ángela nunca aceptó el final de su relación. Su exnovio la dejó, sin explicación, y a la semana ya salía con otra. El coraje la carcomía. No podía dormir, no podía comer. Cada foto de ellos juntos en redes era un golpe directo a su orgullo. Para ella, su exnovio siempre fue un tanto aburrido, siempre cerrado frente a su computadora. Pero ahora estaba con una persona que lo entendía, nerd y gris, según los parámetros de Ángela. Sin embargo, su obsesión la cegaba. No pensaba en otra cosa más que en cómo borrarla del mapa. Una noche, con los ojos hinchados de tanto llorar, tomó la decisión. Si la chica desaparecía, él volvería con ella. Su mente, limitada y obsesiva, lo justificó como la única salida. Empezó a buscar en foros, rumores, blogs escondidos, horas frente a la pantalla hasta que dio con una dirección en la dark web, un sitio que ofrecía soluciones permanentes. La página era minimalista, casi despersonalizada. No había logos ni adornos, solo instrucciones frías y precisas. El encabezado decía: Bienvenido al mercado de soluciones permanentes. Más abajo, una lista simple explicaba el proceso. Número 1. Sube la información de tu objetivo. Fotografía, nombre, dirección, redes sociales. Número 2. La información será validada en segundos. Número 3. Una vez aprobada, el objetivo entrará a una subasta abierta en tiempo real. Número 4. Los participantes pujan usando criptomonedas para mantener el anonimato. Número 5. El ganador recibe el contrato, sin reembolsos, sin segundas oportunidades. Debajo de eso, un formulario esperaba, todo en letras negras, sobre fondo blanco. Sin más, un recordatorio final aparecía al pie. Si no puedes pagar, no participes. Ángela dudó un poco. Tomó una foto de la nueva novia, robada de su perfil, y llenó todos los datos: nombre, dirección, redes sociales y hasta los lugares que frecuentaba. Luego, presionó enviar. Su corazón latía como si fuera a salirse del pecho. En pantalla apareció un contador. Subasta iniciada. 31 participantes. Ángela observaba los números. Las manos le temblaban. Intentó participar, pero se quedó fuera rápido. Su billetera digital era ridícula comparada con las ofertas. No podía competir. El temporizador llegó a 0. Un usuario ganó. El contrato estaba cerrado. En rojo apareció un mensaje en la pantalla. Objetivo asegurado. Se revelará la identidad. De inmediato, comenzó a descargarse un archivo. Era una imagen. Cuando lo abrió, sintió que el estómago se le revolvía. La sangre se le congeló. Era ella. Una selfie de meses atrás cuando estaba con su exnovio en la playa, sonriendo, la misma que había subido a Instagram. Cerró la laptop de golpe, como si apagar la pantalla borrara la amenaza. Pero ya era tarde. Esa foto ya estaba en los servidores, en manos de alguien más. El contrato estaba firmado y la víctima era ella. Los días siguientes fueron puro insomnio. Cerró redes, apagó el celular, se atrincheró en su departamento.
Aún así, cada ruido en el pasillo era un aviso. Cada coche detenido afuera, un presagio. Una madrugada, el celular apagado se encendió solo. Una notificación apareció en pantalla. Sabemos dónde estás. Se le resbaló el teléfono de las manos. Comenzó a llorar. Pasó la noche con un cuchillo en la mano, los ojos fijos en la puerta. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que contrató un sicario en la dark web y ahora la víctima era ella? No había salida. Pasó una semana entera huyendo. Hoteles baratos, pelucas, gafas. Siempre la misma sensación de ser observada. Una noche, se encontraba en un pequeño restaurante, cuidándose las espaldas. Había perdido peso y sus nervios no la dejaban pensar. De pronto, sintió esa horrible sensación otra vez. Alguien la observaba. Giró su cabeza y lo vio. Una silueta inmóvil en la acera. Ángela gritó alterando la calma del lugar. Tiró su bebida y se manchó el vestido. Los clientes la observaban y murmuraban incómodos. Avergonzada y nerviosa, se puso en pie y cuando volteó nuevamente hacia la ventana, aquel sujeto que la miraba se había ido. Hasta que llegó la noche final. Ángela se refugiaba en un motel de carretera. El aire olía a humedad y las paredes estaban tan delgadas que podía escuchar la televisión del cuarto vecino. Afuera, el viento agitaba el letrero oxidado que rechinaba cada pocos segundos. De pronto, escuchó pasos lentos en el pasillo, pesados, calculados, como si quien caminara supiera exactamente a qué habitación iba. Ángela contuvo la respiración, el cuchillo apretado en su mano sudorosa. 3 golpes suaves en la puerta resonaron más fuertes que un cañonazo en su cabeza. La cerradura cedió con un chasquido seco, como si nunca hubiera estado cerrada del todo. La puerta se abrió despacio y un hombre, vestido completamente de negro, entró sin prisa. Guantes, máscara y un celular levantado frente a su rostro. Estaba grabando. Sonríe, ordenó. Ángela lloraba, temblando con el cuchillo en la mano. Intentó defenderse, pero él la desarmó en segundos. 2 personas más entraron en silencio, como si hubieran ensayado cada movimiento. La sujetaron con violencia, hundiéndole los hombros contra la pared áspera. Ángela forcejeaba, pataleaba, pero sus manos fueron atrapadas con una precisión aterradora. Sintió el aliento cálido de uno de ellos en la nuca y un murmullo apenas audible. no te resistas. El celular siguió grabando. La violencia, el forcejeo inútil, su rostro empapado en lágrimas. Los intrusos se tomaron su tiempo, alargando el momento, disfrutando de su impotencia. Entonces, sin prisa, se quitaron las máscaras. Tardó en entenderlo. El aire se le escapó de golpe. Era su exnovio y la nueva, mirándola con una calma insoportable. Él la miró con desprecio y dijo: Quisiste contratar muerte y lo único que compraste fue la tuya. El cuchillo bajó lento hacia su abdomen. La grabación mostraba cada detalle.
Su grito desgarrador, el cuerpo convulsionando, la sangre empapando las sábanas. Y en sus últimos segundos de vida, Ángela lo comprendió. La subasta jamás existió. No había 31 participantes. No había asesinos a sueldo. Todo era un montaje. Su exnovio, experto programador, había fabricado cada línea de código, cada notificación, cada archivo. Los detalles que ella ignoró siempre estuvieron ahí, frente a sus ojos. Desde el inicio, era ella el único objetivo. El video circuló después en los rincones más podridos de la dark web. Miles pagaron para apreciar el desenlace de esta historia de amor. Yo soy tu amigo Fepo. Si sobreviviste a escuchar estas historias, suscríbete ahora mismo, comenta y déjanos tu poderoso like. ¿Crees que tus amigos son tan valientes como tú? Compárteles este episodio y ponlos a prueba. Antes de finalizar, te pregunto, ¿te atreves a escuchar el siguiente episodio de Siniestro?